Pero qué gusto que esté aquí con nosotros. Sabemos que está en la Argentina dando unas capacitaciones sobre lo que es el biomagnetismo médico. Vamos a presentarlo formalmente. Él es médico, es mexicano, quien ha desarrollado también este método, ¿no?, de biomagnetismo médico, un sistema terapéutico, lo podemos llamar así, ¿verdad? Diagnóstico terapéutico. Diagnóstico terapéutico. Sí. Bueno. La premisa que tiene este diagnóstico terapéutico dice que la gran mayoría de las enfermedades son provocadas por una infección. O sea, partimos ya de esta base, ¿verdad, doctor? Así es, de microorganismos patógenos. Bueno, el tema sería primero descubrir un poco de qué manera, mucha gente conoce el método y otras que no, pero sí estaría bien hacer una síntesis de cómo funciona, de qué manera este método llega a respuestas que de alguna manera está dando el organismo, ¿no? Sé que tiene una forma de hacer este diagnóstico. Así es. Sí, nuestro organismo es agua. Alguien se atrevió a decir que somos un saco de agua que andamos por ahí en el mundo. El 80% es agua. Y todo nuestro organismo está sujeto a un concepto que se llama pH. O sea, la proporción de hidrogeniones que guardan las sustancias, el agua y las sustancias orgánicas, tiene que estar dentro de un nivel de energía puro. No nos podemos disparar hacia la acidosis extrema porque morimos, claro, no se tolera, claro, ni a la alcalosis extrema. Entonces nuestro organismo está diseñado por la naturaleza para estar en un pH de 7.3 o de un pH de 6.7. O sea, entre estas dos dimensiones, de apenas 3 décimas hacia la acidez y a la alcalinidad, todo es perfecto. Bueno, ¿y qué cosas hacen que desequilibre este pH? ¿No? Porque se ve permanentemente, yo pregunto, ¿permanentemente está fluctuando este pH o podemos mantener un pH estable? No, la salud depende del pH estable, pero obviamente las fuerzas de la misma naturaleza y de los elementos que conforman nuestros tejidos tienden a salirse hacia la acidosis o la alcalosis, pero eso no es patógeno. Cuando comemos, cuando hacemos ejercicio, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando tenemos emociones, el pH también tiende a salirse de ese nivel. Y obviamente que mientras no existan patógenos, no pasa nada. Nos sentimos cansados, tristes, nerviosos, irritables, en fin, pero no pasa de ahí. Bueno, el problema es cuando entra un microorganismo, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Entonces sí se distorsiona el pH en dos puntos específicos del organismo, a lo que yo llamé el par biomagnético. Perfecto. Ahora, en un pH estable, neutro, que podríamos decir que es el que nos mantiene un estado de salud, ¿podríamos decir que la probabilidad de que entre un patógeno es 0? No. No, porque estamos sujetos, repito, a alimentación, a ejercicio, a influencia del medio ambiente, como ahora que hace un poco más de frío, pues nos vamos obviamente hacia un lado de la acidosis, la alcalosis, y eso permite que fácilmente entren patógenos. Por eso ahora cuando hace frío hay más enfermedades de tipo bacteriano. Claro. Y cuando hace mucho calor, más de tipo viral. Claro. Pero siempre tiene que haber un medio que favorezca o facilite la introducción de estos microorganismos. El problema es que cuando ya se establece el microorganismo, ya no es fácil de extirparlo. Y ahí es donde empieza el problema, primero para diagnosticarlo, luego para clasificarlo, luego para atenderlo y luego para curarlo. Y obviamente que la alopatía, la miopatía, la naturopatía, las flores de Bach y todas las alternativas que tenemos actualmente tratan de sacar del organismo a estos microorganismos patógenos, pero cuesta mucho trabajo. Y el solo hecho de detectarlos cuesta mucho trabajo. No es fácil detectar un virus. Y hay bacterias que tampoco las podemos detectar porque están en tejidos muy profundos y no fácilmente emergen por la saliva, por el excremento, por la orina. Y entonces el par biomagnético tiene esa virtud. De encontrarlos. Bien. ¿De qué manera lo encuentra el par? A ver. Por medio de la medición de la distorsión del pH.
Cuando un campo magnético, que son muy simples actualmente, como estos que tengo en la mano, Sí. se hace resonancia con un punto en el organismo en donde hay un patógeno, se acorta el hemicuerpo derecho. Y eso nos da la indicación del lugar donde está el problema. Ya independientemente de los síntomas, los signos, los síndromes, la descripción anatómica, los estudios de laboratorio, eso ya pasa a un segundo lugar. No es que lo desconozcamos, Claro. al contrario, yo soy médico y conozco todo el lenguaje y el aparataje que tenemos los médicos, pero esto simplifica todo, porque si llegas tú, por ejemplo, aquí a la parte de abajo de la clavícula, que se llama subclavia, y hace resonancia con el otro lado, esa es una difteria, que para el médico cuesta trabajo identificarla. Tradúzcame lo de resonancia, cuando usted habla de resonancia recién, este ejemplo que puso. Esto es resonancia, lo que estamos haciendo, porque de aquí a los aparatos que nos están escuchando no hay cables. Bien. Entra la señal por resonancia. Y eso es lo que yo descubrí en 1988, que los microorganismos patógenos tienen resonancia entre ellos. Ajá. Siempre que hay un virus, siempre habrá una bacteria que lo esté haciendo resonancia. Y esa dualidad es la que yo, en lugar de sacarla hacia el exterior como se consigue con la magnetoterapia, la empujamos internamente, y cuando logramos ese equilibrio nuevamente del pH neutro, desaparece el patógeno. ¿Y qué pasa con esta resonancia, digamos? Desaparece. Sí, obvio. ¿Se desintegra? Se desintegra el microorganismo. Haz de cuenta que apagamos el micrófono. Se acabó la resonancia con los que nos escuchan. No es que se elimina, digamos, no es que se pulveriza, por decirlo de una manera, y se elimina. Sí, se pulverizan los microorganismos y se eliminan por la orina, por el sudor, por el excremento, por las lágrimas, por donde sea. El organismo, en cuanto reconoce que ya no es patógeno el fenómeno, lo elimina. Y doctor, de esta dualidad que usted está hablando, ¿no? Cuando llegan personas a la consulta, ¿qué se ve en cuanto a lo que la persona le está pasando en sí? ¿Cómo se relaciona esa dualidad que se ve representada en la enfermedad que pueda llegar a tener? Mira, quizá en otras culturas, porque acabo de llegar de Ecuador, y hubo un congreso internacional de medicinas ancestrales, medicinas complementarias, medicinas alternativas, y ahí hablamos abiertamente de todos esos fenómenos. La gente que practica el chamanismo, que practica otras disciplinas que no es la alopatía o la homeopatía, tenían esta información, pero se perdió precisamente por la culturización que nos impusieron a raíz de que vinieron nuestros conquistadores y nos metieron toda esta información que ahora es la que priva, la alopatía y luego la homeopatía y obviamente la naturopatía también, y luego vino la acupuntura y muchas cosas, sofrología, reflexología, probiótica, enzimoterapia, celuloterapia, dimetilsulfóxido, peróxido de hidrógeno, pero casi todas, si no es que todas, se fundamentan en los síntomas. Un paciente no te va a ver sin nada, te va a ver cuando tiene un síntoma. Y estas disciplinas médicas analizan el síntoma, el signo, el síndrome, la descripción anatómica, los estudios de laboratorio, y eso es lo que atienden. Pero mi sistema ya no necesita de esos valores. Y yo lo que busco es dónde se distorsiona el pH en el organismo, y de acuerdo al lugar donde encontramos esa distorsión, sabemos qué patógeno lo está generando, y cuando impactamos las cargas, desaparece. ¿Sí? Lo cual estamos hablando de una cura inmediata casi. Así es. ¿No? O sea, no es que es así como se dice, bueno, así como me tomé determinado tiempo para enfermarme, también hay un tiempo para sanarme. ¿No? Estamos hablando de una inmediatez. Así es. En el orden de la salud. Así es. ¿Qué pasa con enfermedades más serias, ¿no? Donde ya hay a lo mejor tumores, ¿no? Que ya tienen una densidad que están en el cuerpo. Son asociaciones de estos microorganismos y ya las entendimos prácticamente todas. Ya sabemos lo que es el cáncer, lo que es el Alzheimer, la diabetes, la psoriasis, el reumatismo, y todas son
fáciles de tratar, de identificar y de curar. ¿Todo es curable con el par biomagnético? Bueno, el límite de nuestro sistema es el proceso degenerativo. Cuando un órgano ya rebasó ciertos límites de degeneración tisular o celular, ya no es posible regenerarlos, aunque en eso estoy trabajando. No, yo no cedo en cuanto a seguir investigando. Por ejemplo, en el cerebro, cuando hay una lesión vascular cerebral, pues queda una parte muerta, pero hay plasticidad cerebral. Y ahora entendemos que puede haber plasticidad ósea, y plasticidad hepática y plasticidad de tejido de tubo digestivo, en fin. Debe haber forma de regenerar tejidos, que ese es el futuro de este sistema. Claro. Que no solamente cure, sino que pueda producir regeneración de tejidos. Y si es así, es la eterna juventud también. Pues está hablando casi. No la eterna, porque tenemos un código genético que nos limita, pero sí una vida más plena y sobre todo a nuestro límite. Se calcula que podemos vivir hasta 130 años y deberíamos vivirlos. Y bien. En salud. Y en salud, tal cual. Lo consiguen algunas culturas. Hay un lugar cerca de Perú, entre Ecuador y Perú, que se llama el Valle de Vilcabamba. Y ahí hay agua que llamamos cristal y que les da esa capacidad a los nativos de vivir 120, 125 años y en condiciones saludables. Claro. Y esa agua no es necesario tomarla porque nuestro organismo la genera, pero con la edad, con las enfermedades, con las tensiones nerviosas, con las radiaciones a las que estamos sujetos, con el estrés, se deja de producir esa agua o se produce menos. Claro. Y eso es lo que condiciona nuestra incapacidad en la vejez. Doctor, entonces la clave acá es el pH del organismo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede estar un pH en un estado estable o neutro? ¿Hay tiempos? No. Toda la vida está en un estado neutro, estable. Y sabemos que fluctúa. Pero el organismo la condiciona, la está normalizando toda la vida, día y noche. Pero los patógenos son los que se instalan y sí distorsionan el pH en 2 puntos, y eso es lo que condiciona la enfermedad, porque a partir de eso empiezan los síntomas, los signos, los síndromes. Doctor, yo creo que se deben encontrado muchas veces en esta situación donde viene un paciente que ya está haciendo un tratamiento médico, con medicación, etcétera, ¿no? Todo un cúmulo de cosas. Yo pregunto, sin hablar de alguna patología puntual, ¿usted es amigo, digamos, de que el tratamiento que va a iniciar con usted sea de la mano de lo que ya viene haciendo y juntos van haciendo este recorrido de llegar a un estado de salud? O en realidad también todos estos químicos, ¿no?, que a veces ingerimos, que bueno, pueden tener distintos tipos de características, por ahí no, en el momento de hacer la aplicación del par biomagnético, no hacen un aporte favorable al tratamiento que usted propone. Yo promuevo en todos mis alumnos y en mí mismo que no nos metamos con las prescripciones de los médicos. Esto se puede asociar a lo que sea, alopatía, homeopatía, naturopatía, flores de Bach, ejercicio, lo que sea, porque es energía. Entonces, yo no acepto que se le quite la dosificación que está dando un médico. Bien. En todo caso, no actuar. Y te voy a decir en qué caso no actúo, cuando ya están recibiendo quimioterapia. Y otros fármacos que pueden acumularse en el organismo y que al hacer yo un rastreo o una curación pueden introducirse a las células y causar un trastorno más serio. En esos casos ni yo ni mis alumnos podemos actuar con pacientes, pero fuera de eso se pueden asociar. Por ejemplo, un paciente diabético, obviamente que el médico que lo está tratando debe sí seguirlo tratando, pero si baja el azúcar, su mismo médico va a decir, pues bájale la insulina o los hipoglucemiantes o quítalos, pero ya es el médico el que puede hacerlo, y nosotros
pues respetamos a cualquier médico y a cualquier prescripción. Doctor, yo sé que este método, digamos, usted lo capacita en distintos países del mundo, y vamos a hablar un poquito de esto. Vamos un poco más de música. Veo que le está gustando la música del día de hoy. Vamos un poco más de música, pero pensaba esto, cualquiera lo puede aprender, y digo, ¿cuál sería la diferencia entre una persona capacitada en el par biomagnético, poder aplicarlo con todo lo que sabe, por ejemplo, un médico o un terapeuta, a una persona que dice, bueno, yo no sé nada, pero lo quiero aprender? ¿Hay riesgos en la aplicación de este método cuando no tenemos un background importante atrás? Pero vamos a un tema. Bueno, vamos. A ver, ¿le gusta la música de él? Claro. Bueno, seguimos aquí compartiendo esta charla con el doctor Isaac Goiz Durán, médico mexicano, está aquí en la Argentina formando gente. Y bueno, en esto de formar gente, doctor, estábamos antes del tema musical viendo a ver si esto era mejor que lo aprendieran terapeutas, médicos, especialistas, a personas que por ahí no tienen ningún tipo de formación y pudieran también hacer la aplicación de estos imanes, ¿no? Mira, en el 10 de octubre de 1988 se descubrió este fenómeno en México, en una ciudad que se llama San Pedro Jalostoc. Y a partir de entonces yo empecé a entender el fenómeno y a diseñarlo y a explicarlo, o tratar de explicarlo, y inmediatamente fui a las autoridades sanitarias a tratar de que ellas me abrieran el camino para integrar este sistema a la medicina. Pero recibí muchos malos momentos cuando me repudiaron. El problema mayor ocurrió en 1993, cuando me atreví a editar una tesis que se llama El SIDA es curable, y me la prohibieron por escrito las autoridades sanitarias. Bueno, pero en 1995 sufrí otra agresión mayor, me clausuraron mi consulta, me ofendieron a mi familia, y obviamente que tuve que firmar un documento por el cual me comprometí a no seguir investigando, a no publicar y a no molestar a las autoridades en México. Y en ese momento fue cuando yo me decidí a enseñar lo que ya sabía, en 1995, y el primer curso se dio en 1996 en Roma, Italia. Y ahí empezó todo. Si yo había firmado por no seguir investigando y por no publicar, no firmé por no enseñar. Y empecé a enseñar. En el año 2002, la Universidad Nacional de Loja, República de Ecuador, me convocó a dar mi curso dentro de la maestría en salud pública, y ahí lo dicté. Inmediatamente la universidad sí me dio el aval académico, y ya pude publicar bajo el auspicio de la universidad. Y en 2005, la Universidad Autónoma Chapingo me da también el aval académico, y hacemos ya un diplomado oficial. Y entonces sí, ya toda mi obra, que son varios libros, El par biomagnético, El fenómeno tumoral, El SIDA es curable, una tesis de un doctor Ilú que hicimos en Marbella, España, en fin, ya se difundió, pero bajo el auspicio de la universidad, y ahí las autoridades ya no pueden decir nada. Y todo esto iba progresando cuando en Ecuador me llaman para preparar indígenas en el área de Riobamba, que se llama el lugar, y preparamos 250 indígenas. ¡Qué bueno! Sin ninguna cultura académica moderna. Sí, sí, sí. Solamente con sus capacidades, que no se necesita más que buena voluntad para aprender esto. Todo se puede aprender. Y luego ya vine a Chile, al país mapuche. Digo país porque ellos se sienten como país, aunque están en Chile. Y obviamente que ahí fui muy bien recibido, y también preparé 200 indígenas mapuches que son muy orgullosos de sus orígenes y aprendieron. ¿Por qué hizo este tipo de enseñanza a este grupo de gente, ¿no? Que en general son como más abandonados por la sociedad. Nosotros por eso, no prestamos atención porque son abandonados, porque necesitan ellos. Ya actualmente acuñamos en la universidad un concepto que dice: con salud y alimentación, a través de la educación, podemos lograr mucho en nuestros
compatriotas, sobre todo los que están más desfavorecidos. Porque aquí tenemos centros de salud, en cualquier ciudad grande tenemos exceso de servicios de salud, pero no tenemos salud. ¿Por qué? Pues porque algo está fallando. Los medicamentos como que ya no son muy eficientes, ya no pueden generarse más antibióticos, ya llegamos al límite y ya no podemos tener otros sistemas como los antiinflamatorios y los analgésicos y todo lo que usamos los médicos, ya no se puede, ya. Hay 25,000 productos y no tenemos salud. Y por eso yo también me fui a las comunidades indígenas y actualmente ya tengo un gran número de indígenas trabajando con este sistema y curando a sus compatriotas. Qué bien, qué bien. Todo tipo entonces de enfermedad hoy puede ser tratable con el par biomagnético. ¿Qué pasa con las enfermedades de la sangre, doctor? Por ejemplo, leucemia y ese tipo de enfermedad. La leucemia ni siquiera es cáncer. Los médicos lo están catalogando como cáncer e inclusive ya se generó una especialidad de pediatra, oncólogo, hematólogo. La leucemia es un aumento indiscriminado de glóbulos blancos, pero no son atípicos, ni hay tumor. Y eso obedece exclusivamente a la disfunción del vaso. El vaso es el órgano que regula la sangre. Entonces se traga el 30% de las plaquetas en forma normal. Eso es normal y cualquier médico lo sabe, 30% de plaquetas. Se traga los glóbulos rojos viejos, respeta a los jóvenes. Y con esos elementos, cuando el vaso se inflama, cuando se enferma, principalmente por brucela, que es una bacteria, pues destruye más glóbulos rojos, destruye más plaquetas y con eso construye glóbulos blancos. Y eso es lo que se llama leucemia. Y quitando la brucela o la Yersinia pestis que también se instala ahí, o actualmente el virus que se llama AH1N1 que también se instala en el vaso, se cura la leucemia. Doctor, ¿hay algún tipo de virus o de bacteria que sea difícil incluso de tratar con el par biomagnético? ¿Que le ha dado trabajo o que requiere un tratamiento más riguroso? No, todos decaen en el momento en que ponemos los imanes. Lo que es difícil de tratar son las secuelas que dejan las enfermedades, como en el cáncer. El tumor, sí nos cuesta trabajo desaparecerlo, pero desaparece. En la leucemia se normalizan los valores de la sangre. Y el tumor, si una persona está en este momento con un tumor, no importa si es cáncer o no, pero tiene un tumor, ¿de qué manera entonces acá el par biomagnético lo lleva a una reducción? Solito el organismo lo expulsa cuando ya no tiene los patógenos que lo están alimentando. Todos los tumores crecen. Sí. No dejan de crecer. Sí. Eso es una ley de la oncología. Y si cambian de lugar o decrecen, pues ya no es maligno. Y eso lo logramos con los campos magnéticos. Pero tenemos que quitar todos los microorganismos que lo están generando. Claro. Por ejemplo, el Hodgkin, que es un tumor de cuello, está soportado por bacterias, entre ellas la difteria, la tuberculosis, la sífilis, y todo eso no maligniza el tumor. Se tolera. Y por eso hay Hodgkin falso o Hodgkin verdadero. El verdadero Hodgkin, que ya es un cáncer, por decirlo, exige la presencia de la lepra. La lepra es la que define el fenómeno cáncer. Claro. Lo grave es que hasta un 90% de los cánceres no son cánceres. ¿Y qué son? Abscesos, displasias, neoplasias. Ahora en Ecuador... ¿Pero esto porque son diagnósticos que no están bien dados o la medicina hoy no puede llegar a dar un diagnóstico certero de cáncer? Es que ¿Qué es lo que pasa? Depende del criterio del médico que hace el estudio citológico. El patólogo es el que define que es cáncer. Pero de acuerdo a mi sistema, pues no es cáncer. Acabo de ver 3 casos en Ecuador
y solamente estaban en un estadio inflamatorio, ni siquiera de pretumor ni tumor, y lo dan por cáncer. Y eso a mí me angustia mucho, pues ¿cómo es posible que por un proceso inflamatorio crónico, que tiene que haber degeneración tisular, ya lo dan por cáncer? Si nos bañáramos y juntáramos todas las células que estamos expediendo de la piel y se las lleváramos a un patólogo, quizá nos dijeran que es cáncer. Cuidado, lo que estoy diciendo me puede costar hasta la vida, pero... Sí, lo sé, estaba pensando en eso, o sea, tiene que tener muchos enemigos usted, obvio, ¿no? Obvio. Especialmente los laboratorios. Pero los laboratorios no se meten tanto, porque su negocio es hacer, vender productos, y eso de eso se encargan los médicos, de recetarlos. Tal cual, pero si Sí. con un par biomagnético podemos decir que empiezan a desaparecer la probabilidad de la ingesta de remedios, Mira. digamos, o se reduce. Esto va muy profundo. Claro. Porque en diciembre se van a alinear los astros. Así dicen. No, así va a ser. Bueno, Cada- yo dejo la hipótesis abierta. No, pero- es que es una ley de la naturaleza y de la astronomía. Bien. Cada 2592 años se alinean y tiene que pasar algo. Porque esa energía que se va a sumar de todos los astros en un punto. Y quizá ese sea el fin de la medicina actual. Porque ahí se van a excitar más los microorganismos. Y ya no van a ser eficientes los medicamentos. ¿Usted cree que la medicina de ahora es obsoleta? No, pero sí. Entonces, ¿por qué habla del fin de la medicina actual? Porque va a ser. ¡Qué afirmación! ¡Qué afirmación fuerte! Pues doctor. cuando ya no, actualmente ya no te curan un virus. Bueno, nunca se ha curado un virus, pero actualmente no te curan. Te previenen con la vacunación, Es cierto. pero no te la curan. No hay antivirales efectivos. Los antirretrovirales no sirven para nada y son hepatotóxicos. Y se los están dando, y se los dieron por 28 años a los pacientes con VIH-Sida. Y resulta que en el 2008, el doctor Luc Montagnier, que supuestamente descubrió el VIH, manda una carta a Estocolmo diciendo que no descubrió nada y que no es cierto que existe el virus. Ja, ja. Esto es fuerte. Claro que sí. Pero traigo el documento, siempre lo cargo, Claro. su carta. Ahora mucha gente dice, no es cierto. ¿Por qué no lo desmiente si está en el internet? Ahora, si el estado de salud lo podemos mantener tratándonos con el par biomagnético para que nuestro pH, o sea, como un sistema hasta preventivo, ¿no? Claro. La salud. Le pregunto, ¿de qué nos morimos entonces? De- Porque no nos enfermamos más. Del código genético que nos marca un límite. Es como un aparato de estos, cualquiera. Se gastó, Tiene un límite de actividad. pero no nos enfermamos. O sea, podríamos decir que usted no se enferma, por ejemplo. Sí me enfermo porque yo trato pacientes y me contaminan, pero me curo. Yo tengo 71 años Y se lo ve súper y bien. yo me siento bien. Y cuando me siento mal, pues me pongo los imanes y ahí la llevo. Yo no tomo ni una aspirina, ni siquiera aspirina. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que para mí, digo, es un placer poder tener esta charla con usted e ir viendo los alcances. Me habló al principio del programa, ¿se acuerda que hizo mención que está trabajando, sigue haciendo investigaciones? O sea, evidentemente puede hacerlas, ahora tiene un aval, ¿verdad? Tengo varios avales. Las universidades en México ya se empezaron a abrir, ya tenemos 4 universidades. La de Chapingo, que es la primera que me dio el aval, y luego la de las biosferas de Catemaco, que también ya se hizo un curso ahí, y la de Morelia, que ya hasta dio un diplomado avalado por la Secretaría de Educación Pública. Esto ya es legal. Y últimamente la Universidad de los Trabajadores de Monterrey, Nuevo León, también ya nos dio la acreditación avalada por la Secretaría de Educación Pública. Pero hemos ido así por abajito, pero ya estamos acreditando y obviamente son diplomados. Pero es la base para que en un futuro se haga una licenciatura. Bien, y doctor, ¿por qué no nos cuenta un poco los avances que está haciendo en la materia? A ver qué cosas, hasta dónde ha llegado hoy por lo menos, si es que puede compartirlo con nosotros con este método. Obvio. Mira, de 1988 a 1993 atendí 25,000 pacientes con campos magnéticos. Wow. Pero en 1993 sucedió otro fenómeno increíble, que la mente puede suplir a los campos magnéticos.
Y obviamente esto ya rompe con toda la estructura, no solamente de la medicina, sino de la ciencia, porque tú puedes detectar y clasificar y a veces hasta curar patologías con la mente. Y eso nos metió a otros niveles de conciencia, psicológicos, sofrológicos, emocionales, carenciales, espirituales, malignos. Todo ya se puede tratar. El organismo se nos hizo transparente. Yo te puedo detectar cualquier anomalía, ya no solamente orgánica, sino inclusive inorgánica, de tu espíritu, de tu comportamiento, de tus problemas de tipo emocional, que eso es muy difícil de tratar. ¿Y de qué manera lo detecta? O sea, ¿de qué manera entra en empatía de alguna manera conmigo, ¿no? Sí. Porque el cerebro puede dialogar con las células de tu cuerpo y las células me contestan. El siglo pasado los norteamericanos dijeron que solo el 3% de nuestro ADN era útil, el otro era basura, así lo calificaron. Pero otras culturas, principalmente los rusos, empezaron a investigar y dijeron, no, ahí tiene que haber algo. Para empezar está el lenguaje universal. Tú puedes preguntarle a un ruso en español y te contesta. Puedes preguntarle a un alemán en español y te contesta el organismo. No el alemán, no la conciencia del alemán, sino su organismo. ¿Por qué? Porque codifica mi lenguaje y codifica el de él. Y lo que vale es la intencionalidad. Ya no es el lenguaje como el que estamos usando en este momento. Entonces yo puedo rastrear en pacientes cualquier anomalía. Y esto fue todavía más allá. En 1995, un paciente que yo atendí en México, de origen italiano, se curó espontáneamente de una cefalea espantosa. Y eso motivó para que me pidiera que curara a su hermano, que estaba próximo a suicidarse por el dolor de cabeza tan espantoso. Y yo le dije, tráeme a tu hermano, obviamente. Y me dijo, está en Italia, haga el esfuerzo. Y por primera vez se curó un paciente a distancia. Y también podemos curar a distancia. ¿Y qué necesita para eso? La mente nada más. La mente y un cuerpo que me sirva como antena. O sea, con ese cuerpo, yo y con la intencionalidad, puedo traspasar cualquier frontera. Bueno, igual a esa instancia, por ahí todo el mundo no se siente con la capacidad de hacerlo. No. Yo entiendo que usted, habiendo trabajado tanto y investigando, entiendo que lo puede hacer, ¿no? Ahora hay situaciones como mucho más fluctuantes. Por ejemplo, pensaba en la época que estamos ahora, ¿no? Que hace frío, etcétera. Las alergias, que son cosas que aparecen y desaparecen. No es que aparezcan y desaparezcan, es que no las entendemos, pero generalmente son microorganismos que generan histamina. Y, por ejemplo, la dermatitis atópica, pues no es más que sarampión. Quitando el sarampión se cura la dermatitis atópica. Pero las alergias son bacterias que producen histamina, lisocima, properdina, polipéptidos, interferones, urea, creatinina, ácido úrico, y todas esas toxinas nos irritan. Pues esto no acabó ahí en 95. Acabo de descubrir, precisamente en España, que di un curso en 2008, que las sustancias que a veces usamos para curar, como puede ser la quimioterapia, la radioterapia, los inmunosupresores y sobre todo los trasplantes y las transfusiones alteran nuestro cuerpo etéreo, nuestro cuerpo energético. ¿Y entonces? Nos ocultan información. Por eso muchos pacientes fracasan en sus trasplantes, porque ya no nos dan la información adecuada. ¿Y podría hacerse que haya cierta compatibilidad con ese trasplante? Porque hoy la medicina ha avanzado mucho en este terreno y los trasplantes están salvando más de una vida. Así es, pero si ese paciente se enferma de otra cosa, ya nos cuesta trabajo identificar esa patología. Y es producto de esos sistemas. Y con el biomagnetismo, y con mucha disciplina, y con mucha capacidad, ya podemos entender esos fenómenos y tratar pacientes, aunque estén con trasplantes, transfusiones o quimioterapia. Un pH neutro también habla de una estabilidad emocional. Obvio, sí. ¿Usted está siempre así tranquilo? Pues no es que esté siempre tranquilo. Es que lo veo muy tranquilo, te tiene una tranquilidad que es llamativa. Pues también me molesto, me enojo, pues soy humano, pero
pues siempre vivo así, tranquilo, porque, mira, hay un virus que se llama Epstein-Barr, que supuestamente produce la mononucleosis, pues es el principal generador de la bipolaridad, de la esquizofrenia, de la paranoia, del síndrome obsesivo compulsivo. Claro. Es un virus. Claro. Y la encefalitis y la meningitis y el Guillain-Barré y el Newcastle y la Epstein-Barr son virus que te producen esos trastornos. O sea de que son curables. Son curables. ¿Trastornos mentales y la demencia? Depende, o sea, repito, todo depende del nivel de agresión que tenga tu organismo. Si es una demencia ya irreversible, que ya lastimó los centros nerviosos en forma irreversible, que no se pueden regenerar, pues ya no se puede curar. Pero se puede hacer la lucha. Y hacemos muchas terapias que han salvado a pacientes de esos niveles de conciencia. En materia de investigación que estaba contando que estaba haciendo usted en esto de que trabajara el par biomagnético en la regeneración. ¿Hasta dónde ha llegado, doctor, con esto? Bueno, pues podemos regenerar. De hecho, el organismo regenera cualquier tejido, el óseo, el muscular, el hígado se regeneran brillantemente. Pero si nosotros quitamos los elementos que lo están destruyendo o degenerando, pues solito se recupera. La cosa es ahora estimular esa regeneración para que sea más eficiente. Por ejemplo, en lesiones del cerebro, pues ahí hay plasticidad cerebral, eso ya lo sabemos. Pero nosotros colaboramos primero quitando los patógenos, segundo, los procesos inflamatorios, y ya la lesión que queda de tipo vascular, pues también la podemos ayudar. Todo se puede ayudar. Qué maravilla, pues qué sí. maravilla. Doctor, ¿hasta cuándo se queda acá en la Argentina? Hasta el martes. El martes parto sin dolor. Vamos, eso lo dice Sixto Pascual, mire. Vamos a dar una página web que es www.biomagnetismo.biz. Están preguntando, bueno, hay muchísimas preguntas, yo lamento no puedo mirarlas todas, estoy tratando un poquito de estar bien atenta aquí a la charla, pero en todos los países, podríamos decir, o en gran parte de los países, hay en este momento profesionales o gente que pueda hacer la aplicación de este par biomagnético. Toda Europa. ¿Toda Europa? Y toda América. Y doctor, en caso de mujeres embarazadas, no hay ningún tipo de problema. El embarazo no es enfermedad, es una situación. Al contrario, podemos mejorar el embarazo. Claro, ¿y qué pasa con el parto? En ese caso, ¿se puede hacer alguna asistencia en el parto? Todo se puede hacer. Mira, en España, en un lugar que se llama Alicante, un doctor ginecólogo precisamente me cuestionó. ¿Conoce el Streptococcus agalacti? No lo conocía, honestamente, pero afortunadamente estaban dos mujeres embarazadas y una de ellas tenía el agalacti y lo quitamos y sobre todo lo detecté en su par, que es ligamento externo de la rodilla cuadrado lumbar, y lo quitamos y la mujer cursó normal, porque ahí en ese lugar este streptococo produce abortos, igual la Brucella abortus produce abortos. Ajá. Y si quitamos estos elementos, pues ya no se produce el aborto. Y ahora me dice el doctor que ya tiene un buen número de pacientes tratados con biomagnetismo, certificados con laboratorio, y que adelantan un poquito el parto, una semana o dos, pero sale normal. Qué bien. Doctor, ¿cuántas se están preguntando acá en general? ¿Cuántas son las sesiones que se proponen para un tratamiento tipo, digamos? Entiendo que depende de la gravedad, de la problemática con que se acerque, pero en un promedio, normalmente, ¿cuántas son las veces que la persona debiera hacer este método? Mira, llegamos a la conclusión de que en este sistema todos los pacientes son diferentes, no hay uno igual a otro. Todos los terapeutas son diferentes y todos los resultados son diferentes. Pero si en 2, 3, máximo 5 sesiones no se consigue algo bueno, no estamos funcionando. La actitud de la persona que se acerca al tratamiento también es importante, digamos, porque yo por ahí pienso, ¿no? Que hay gente que en este momento puede estar escuchándolo y dice, qué pavada está diciendo, yo ya pasé por todos los médicos habidos y por haber, nadie me encontró una solución al problema, cada vez estoy peor. Y lo estoy escuchando, y digo, lo voy a ir a ver. Con esa actitud que yo voy a verlo,
¿Tiene efectividad el método? Ya ganas mucho, porque yo tengo un anuncio en mi consulta que dice el 50% de la enfermedad es el miedo, que nos imponen inclusive los mismos médicos. Si no vienes a 20 sesiones de quimioterapia o de radioterapia, yo no respondo. Pues por favor, no respondemos ni en la primera. Entonces, el 50% de la enfermedad es el miedo que tenemos. Y el 50% de la curación es la fe con que vamos a ver a nuestros médicos. Una fe no religiosa, porque esa pues la que generalmente la tenemos. Una fe en el método, una fe en la persona, una fe en su integridad, porque a mí cuando me cuestiona un paciente, ¿qué me ofrece? Ser honesto. Tengo 46 años de practicar la medicina, eso le ofrezco. Y un sistema que está curando prácticamente todas las enfermedades orgánicas, eso le ofrezco. Pero que yo firme un documento donde me comprometo a curarla, eso nunca, ningún médico lo hace. Ningún médico se puede comprometer a curar 100% una enfermedad. Hacemos la lucha. Y lo que varía, pues son los sistemas. El médico da medicamentos, o homeopatía, o naturopatía, o las flores de Bach, lo que sea. Yo lo que doy es energía. Bien. Bueno, la verdad que es un placer escucharlo y nos da mucha alegría que siga investigando, que pueda ir cada vez más lejos, ¿no? Y encontrando, creo yo, los alcances de este método que está trayendo toda una revolución en muchas personas y mucha ilusión, ¿no? Y yo siempre digo que una de las cosas más delicadas cuando nos enfermamos, esa ilusión a sanarnos. Claro. Ese es el punto más delicado de esto, y por eso que a veces, como dice usted, prometer que el método va a curar ya es algo que no debiera hacerse. Pero sí, usted cuenta con una estadística muy importante en enfermedades que a lo mejor la medicina hoy no tiene, ¿verdad? Y me ha hablado del SIDA, por ejemplo, una enfermedad de estos tiempos, que realmente, bueno, hay muchísimo medicamento detrás de esto, pero usted está hablando de la curación total del SIDA. Sí, así es. Este sistema es curativo, no es paliativo. No necesitamos tratamientos a largo plazo, como sucede con el SIDA. Toda la vida tienes que tomar antirretrovirales. O con la hipertensión, toda la vida tienes que tomar medicamentos para la hipertensión, o la diabetes, es para siempre. Y con este sistema se han curado miles de pacientes. Yo tengo de experiencia en mi consultorio, en 24 años, 294,000 pacientes tratados. Opa. Y obviamente, pues, la idea es curar y callar. ¿Por qué? Pues porque da temor, porque ya me ha sucedido, que inclusive estos programas nos puedan causar algún problema, en el sentido de que los celos profesionales o las autoridades sanitarias que escuchan, pues nos limiten, nos anulen. Esperemos que no. Es nuestro deseo que no. Acá hay muchísima gente que lo aprecia, que lo está escuchando en este momento. La verdad que tiene toda nuestra bendición de tanta gente que aún no ha pasado por el método, pero que, bueno, ve con qué compromiso y amor está haciendo esto que usted está haciendo ya desde hace tantos años. Doctor, la última pregunta, sí, porque una de las cosas que siempre, por lo menos en estos ámbitos, se dice que el estado emocional de una persona, ¿no? Uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede, ¿no? Y esto está muy en relación al estado emocional que nosotros podemos estar viviendo, ¿no? Determinada emoción, enferma para tal cosa y tal. Yo pregunto, si yo tuviera una enfermedad X, la que fuera, que un estado emocional mío provocó esa enfermedad, y si yo no sano este aspecto interno, si yo no trabajo este aspecto interno, por más que me aplique el par biomagnético y haga el tratamiento y todo, ¿cómo puedo hacer para no volver a recaer en la enfermedad? No es quitando la causa que te provocó el problema. Mira, hay un doctor Hammer, alemán, que se atrevió a meterse en ese terreno y dice que las emociones pueden condicionar. El problema es que luego se van al cáncer, no a la colitis o a la gastritis o a la diabetes, no, sino luego al cáncer. Y ahí está su error, porque tuvo fallas y obviamente fue mal interpretado, y el doctor Hammer
ha sufrido persecución y lo metieron a la cárcel, en fin. Pero él asegura eso. Y obviamente las emociones son conscientes y se pueden superar si se perdona el problema que te ocasiona una persona. Las enfermedades psiquiátricas no son conscientes y esas hay que tratarlas con fármacos o con biomagnetismo. Pero si tú llegas y me dices, pues tengo angustia, tengo estrés, este sistema te puede ayudar y te puedo detectar por qué es el estrés, por qué es la angustia, por qué es el miedo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ah, qué interesante. Sí. Y aplicarlos, por supuesto, como algo preventivo también sería importante, ¿no? Hacer el hábito, ¿usted recomienda esto? No. Yo les sugiero a mis pacientes que vayan cuando tengan un problema. Antes no. Sí, no. Bien. La última pregunta, porque una oyente dice que si el tratamiento que usted hace tiene que ver con la aplicación de la terapia con imanes, que también es otro método, ¿no? Usted trabaja con el par biomagnético. Eso es magnetoterapia. Bien. Y esto es biomagnetismo. La magnetoterapia es un fenómeno unipolar de baja intensidad y con dos fines primordiales. El polo positivo como analgésico, el polo negativo como antiinflamatorio. Pero esto es otra cosa. Bien. Lo que nosotros andamos buscando es la presencia de microorganismos patógenos o de disfunciones orgánicas y tratando esos fenómenos en su origen, pues generalmente se cura. Bien. Doctor, bueno, gracias por estar acá con toda la gente que lo acompañó. Bienvenido a Mantra FM. Espero que haya disfrutado mucho la música. Nosotros disfrutamos de su canto. Y bueno, ¿cuándo está pensando? ¿Cómo es su ruta de la Argentina hacia dónde está yendo? Llego a México pues nada más para cambiarme de ropa y regreso a Ecuador a dar un curso en Quito y de ahí voy a Venezuela y luego regreso y voy a España y luego voy a Alemania y Estocolmo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿está en Facebook? Tampoco. Pues no sé ni qué sea eso, yo no sé ni abrir la computadora. Ay, cómo lo quiero, doctor. www.biomagnetismo.biz. Está bien. Usted ponga la energía en los imanes que nosotros nos podemos ocupar de toda la periferia. Póngale Isaac Gois, póngale biomagnetismo, póngale Centro de Investigación de Biomagnetismo, en fin, en cualquier parte sale. Bien. Ya es muy amplia la difusión que se está haciendo. Bien, bueno, bienvenido nuevamente a la Argentina. Gracias. Bienvenido a Mantra FM. Gracias. Y esperamos que en su otro movimiento de gira por la Argentina sepan que pueden venir acá siempre. Ay, muchas gracias. Y poder contar y saber e informar de las últimas investigaciones que usted está haciendo, ¿no? Que ya realmente hoy ha dejado algo importante aquí para todos nosotros. Pues te lo agradezco y aunque es mucho tiempo el que me estás dando, pues es poco para todo lo que se puede promover. Mucho, yo siento que es poco, la verdad que mire, digo, se voló el programa. Gracias, doctor, gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a la empresa y gracias a todos porque hacen posible esto.